Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde compartimos, nos informamos, aprendemos y, ¿por qué no?, nos animamos y nos invitamos a encontrar nuestra vocación. Hoy, el tema para el día de hoy es formando hombres de Dios para el pueblo. Hoy hablaremos de la vida, la misión, la visión de un seminario, cómo se vive la vida dentro de los seminarios, cómo se forman nuestros futuros sacerdotes en el seminario, este maravilloso proceso, estos años que conlleva esta maravillosa misión de formar hombres de Dios para el pueblo. Y para eso nos vamos a ir hasta el estado de Texas, hasta San Antonio, Texas, la arquidiócesis de San Antonio, para darle la bienvenida a Rafael Becerra. Rafael, bienvenido a Perspectiva Católica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un placer, como siempre, estar en EWTN. Una gran alegría para nosotros tenerte. Y bueno, para el momento que usted esté viendo este programa, con el favor de Dios, Rafael ya habrá sido ordenado sacerdote. En este momento él está en la parte final, está en el proceso de diaconado transitorio, es decir, un año antes justo de ser ordenado. Así es que para cuando salga este programa al aire, pues Rafael, muchas felicidades. Mientras tanto nos estamos preparando. Bueno, ¿y por qué no empezamos por ahí, Rafael? ¿Cómo te sientes en este último año, este proceso de diaconado transitorio y preparándote pues para la ordenación? Gracias, Omar. Pues me siento extraordinariamente feliz, con mucha esperanza, con muchos deseos ya de poder servir al pueblo de otra manera. Ha sido un proceso de 10 años desde que sentí fuertemente mi llamado al sacerdocio y decidí aceptar ese llamado, ir al seminario primero de San Juan de los Lagos, estar ahí 4 años y luego, como la vocación es siempre activa y dinámica, le pregunté de nuevo al Señor qué más quería de mí cuando terminaba la etapa de filosofía y sentí que Él me llamaba para venir a los Estados Unidos y desde el 2019 comencé aquí en el Seminario de la Asunción en San Antonio, Texas. Te digo, han sido 9 años de formación, casi 10, así que me siento muy motivado, con mucha expectativa, con mucha esperanza para poder servir al pueblo de Dios, siempre representando y anunciando a Cristo, porque es de Él el sacerdocio. Exactamente, es de él el sacerdocio y en el cual, pues precisamente como bien nos lo platica Rafael, no te sentiste llamado. Una vez que sentiste este llamado y este deseo, ¿cuáles eran tus primeras expectativas al entrar a un seminario? ¿Qué era lo que te imaginabas si pudieras volver esos 9, 10 años atrás y decir, bueno, tal vez va a ser una vida de pura oración, de puro estudio? ¿Cuáles eran tus primeras expectativas viéndolo desde afuera, antes de que entraras? Fíjate, Omar, que había sido siempre un hombre de iglesia en mi parroquia desde muy niño, repartiendo el periodiquito semanal en mi barrio, colaborando en la pastoral juvenil, asesorando las misiones, y nunca había tenido la experiencia de pensar cómo pudiera ser el seminario. Así es que cuando sentí el llamado de Dios en el mes de julio, en el 2014, lo primero que tuve fue miedo. ¿Qué podrá hacer eso? ¿Cómo podrá ser la vida allá? Y una vez que sentí que esto era real, entonces quizás sería la suposición que tenemos todos o la perspectiva que tenemos todos cuando no hemos convivido o estado en un seminario es, la pasan todo el día haciendo oración, ¿cómo va a ser? ¿Será aburrido? ¿Qué tendré que hacer ahí adentro? ¿Solamente va a ser orar desde la mañana, toda la noche, a medianoche habrá que levantarse? Y la verdad es que no, la verdad es que cuando fui a mi preseminario, pues fue un momento de encuentro con Dios, con mis compañeros. Fuimos 91 jóvenes a vivir aquel preseminario y había un momento para oración, momento para misa, momento para convivencia, momentos de comida, de fiesta, de deporte, momentos de cultura. Era una formación integral a la cual quizás no estaba yo esperando eso y por supuesto me cautivó porque me di cuenta que había una formación muy completa, que no solamente forma el área espiritual, sino al ser humano en su totalidad. Y esto es algo bueno para los que van a ser sacerdotes y es algo bueno para la comunidad, porque no solamente se trata de orar, por supuesto, la oración es la base de nuestra formación, nuestra relación con Cristo
es nuestra base de nuestra formación sacerdotal, pero luego también hay otros aspectos que son importantes. Exactamente, y que poco a poco iremos ir descubriendo, porque algo que mencionas que es una gran verdad, ¿no? Desde la perspectiva exterior dices, uy, pues estos chicos se la han de pasar de rodillas frente al Santísimo, que como bien lo dice Rafael, no tiene absolutamente nada de malo y de hecho es la base. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, se puede decir que el primer llamado y la invitación para aquel joven, ¿no? que se siente inclinado, es quizás comienza por una pequeña profundidad en su vida de oración. Sí, quiero expresarlo así. Tenemos una frase en San Juan de los Lagos que decía, si te late, anímate. Jesús tiene un encuentro contigo, Jesús te llama, nos llama a todos en el corazón. Es sin duda a través del corazón donde sentimos ese llamado, a veces a través de personas, a veces en un encuentro con el Santísimo, a veces en un retiro, a veces en un retiro vocacional, pero finalmente el encuentro se produce en el corazón en el que Jesús llama, porque Jesús ahí habita. Todos los que somos bautizados, pues nos hemos incrustado con Cristo y ahí habita Cristo y entonces Él nos llama ahí y ahí es donde tenemos que responderle en nuestro corazón, decidir si aceptar ese llamado o no aceptar ese llamado. Por eso es tan importante que siempre busquemos orar y si alguna inquietud sentimos en nuestro corazón, hay que hacer dos cosas. Primero, ir a la oración, al encuentro con Cristo y número dos, hacerme acompañar por alguien, por algún director espiritual, por algún director vocacional, por el sacerdote de mi parroquia, por el párroco, por alguien que me pueda acompañar para no vivir ese proceso solo, porque a veces quizás con falta de experiencia podemos no acertar en nuestras decisiones. Y Rafael, continuando con estos dos puntos que son bien interesantes, ¿cómo se produce este proceso de oración? Porque, bueno, de pronto aquel joven que empieza a sentir ese llamado, pues puede de alguna manera tomar el camino y decir, bueno, Dios me lo irá diciendo, Dios ya me guiará. Pero también hay que dar esa ayuda propia, ¿no? Irse encaminando hacia Dios y luego, continuando con eso mismo, si nos ahondas un poquito más en esta maravillosa parte de nuestra fe, que a veces no es muy conocida y por lo tanto no valorada y apreciada. La importancia de un director espiritual, de una guía espiritual, de alguien que nos ayude en este caminar. Fíjate que el llamado siempre es un acto misterioso. Siempre es un misterio que vamos descubriendo un poquito más en cada etapa, quizás más profundo, pero también siempre es un diálogo. Es un diálogo entre Dios que me llama y yo que respondo. En un diálogo siempre hay dos personas, uno que habla y otro que escucha, y luego uno que responde y el otro que escucha. A veces pensamos que la oración se trata solamente de pedirle cosas a Dios o de hablar, de dar gracias, pero no, también tenemos que guardar silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Dónde es la forma más propicia de escuchar la voz de Dios? En su palabra, en las escrituras. Si acudimos todos los días a misa, ahí escucharemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Pero también es muy importante y muy genuino que podamos escuchar a Dios a través de un director vocacional, a través de una guía espiritual, de un sacerdote que ya tiene experiencia, que ya ha vivido ese proceso. Y vamos a poner una palabra aquí que es muy importante en el llamado vocacional y es el discernimiento. Una vez que yo he sentido un llamado, de cualquier forma, cada quien nos encontramos en una etapa diferente, cada quien estamos en un punto diferente de nuestra fe, en una edad diferente quizás, pero es importante vivir un proceso de discernimiento, es decir, escudriñar, repensar qué es esto que siento en mi corazón, aquello que yo pienso que pudiera ser un llamado, y en ese proceso de discernimiento necesito un acompañante. Este sacerdote, este guía espiritual, este director espiritual que puede ayudarme a ir mirando esas señales que Dios me ha dado, a comprobar que esas señales son verdaderas y a través de la oración, de escuchar los consejos de esta persona, de mirar las señales que hay a mi alrededor, yo puedo confirmar si esto que estoy sintiendo es verdadero o no es verdadero. Y entonces ya puedo comenzar un proceso para ingresar en el seminario, cualquiera que sea mi llamado para una vida religiosa o para una vida diocesana. Y qué importante, ¿no? Sentar estas bases que, como bien dices, que van desarrollando y van avanzando ese proceso. ¿Y qué es tan importante? Bueno, porque ahora mismo, ¿no? Pues estamos hablando de cómo se forman los hombres de Dios
para el pueblo, es decir, la necesidad de que aquel joven, de aquel varón que se siente inclinado a la vocación del sacerdocio, pues tenga una base sólida de dónde partir. Rafael, mencionabas tú, ¿no?, que bueno, en esta primera etapa, después de este buen proceso de discernimiento, de escucha, de guía, de atención, de estar sintiendo, me encanta, ¿no?, eso que dices, de estar latiendo, de que te está latiendo el corazón, de que te está latiendo esta idea de acercarse al Señor, empieza ahora sí, ¿no?, una etapa seria. ¿Cómo es esta primera parte de la etapa de formación ya dentro de un seminario que, de nuevo, ¿no?, como dices, va incluyendo todas las áreas para formar al hombre, al futuro sacerdote, en una manera plena y completa para que entienda su misión dentro del pueblo de Dios? Pero ¿cómo comienza esta primera etapa, Rafael? Yo lo diría el primer amor, como cuando alguien ha encontrado el amor de su vida y se encuentra en esa etapa de enamoramiento y mira a una chica, le gusta, le dice que si quiere ser su novia, y comienzan a salir y entonces siente maripositas en el estómago y entonces la ve y cada vez que la ve o cada vez que se reúne con ella, la mira más hermosa y le mira otro detalle y algo más bonito y también me gusta cómo sonríe y también me gusta cómo ve. Así más o menos es el proceso, esta primera etapa. ¿Sientes ese llamado, eso que está ardiendo en tu corazón, así como los discípulos de Maús? No sentíamos arder nuestro corazón cuando estábamos con Él, porque es un amor, Dios es amor, dice San Juan, Dios es amor, y entonces este amor inflama nuestro corazón. El proceso práctico es, después de ese discernimiento que tú tienes, generalmente hay le podemos llamar preseminario, o hay un momento en el que tú vas, sea a la comunidad religiosa o sea a la diócesis. Hay diferentes momentos, cada quien tendrá su proceso. En algunas diócesis es cada año, en el verano, y entonces es una semana o 10 días para que tengas una vida, por así decirlo, como el modelo en una semana o en 10 días de lo que vivirás en el seminario. Entonces tienes este preseminario, vives una experiencia, disciernes si sí es lo que tú quieres o lo que estás pensando, confirmas tu llamado y entonces a partir de ahí ellos aceptarán juntos la iglesia a través de los sacerdotes y los formadores y tú decidirán juntos si continúan en el siguiente paso que será el curso propedéutico, es decir, un año, un espacio generalmente separado de las demás actividades y comunidades, un espacio donde están solamente los de esa etapa, en donde vas a vivir un año generalmente de encuentro primero con Dios, contigo y con tus compañeros de clase. Es un año hermosísimo, yo lo viví en Arandas, Jalisco, se llama El Ojo de Agua, con 58 de mis compañeros, momento que no había señal de internet, lleno de naturaleza, un encuentro profundo con Dios. Y se trata de eso, se trata de que tú puedas encontrarte profundamente con Dios. Es como si Dios te diera un regalo para ti, para estar contigo, porque te ha llamado, porque te quiere para Él, porque te quiere para que sirvas a su comunidad. Y entonces allí afirmas tu llamado, confirmas tu llamado y tienes una serie de clases de introducción a lo que vas a ver en el seminario, introducción a las Sagradas Escrituras, introducción al catecismo, introducción a la fe, introducción a la filosofía, incluso hasta clases de gramática. Es como un momento también en el que nivelas tu nivel académico, porque cada quien se encuentra en diferente etapa, y entonces lo más importante es el encuentro con Cristo, el encuentro contigo, el encuentro con los demás y formar comunidad, porque el sacerdote es un hombre de comunidad para los demás, siempre en salida, siempre el encuentro con los demás. Y que me imagino, Rafael, en esta primera etapa, como nos la describes, ¿no?, también presenta un gran reto para el seminario acoger a estos chicos, a estos jóvenes, sobre todo, pues ya estamos hablando de jóvenes en esta actualidad que nacieron, pues literalmente con el celular en la mano. Estamos hablando de una sociedad altamente sensorial, altamente emocional, altamente, pues, aquello que brilla, que llama la atención, de todo es 30 segundos, todo corto, ¿no? Entonces, también, Rafael, un poco de los retos desde el seminario, acoger a esta nueva realidad de jóvenes que vienen, pues, de nuevo, ¿no?, de un mundo que está en constante movimiento y nos está llevando y llamando para un montón de lados, ¿no, Rafa?
Sí, y pudiera decirte que la iglesia, así como las empresas que producen celulares siempre están a la más alta vanguardia en la tecnología y siempre están innovando, la iglesia también es una iglesia de avanzada y conoce la realidad, la estudia profundamente para entender al ser humano, entonces está preparada para ello. En mi caso pudiera decirte que yo era un hombre que la pasaba en Internet, organizaba campañas a través de Internet, y cuando llego al seminario, al curso introductorio en el que no había señal de internet, era un momento de reto, fue un momento de reto, pero sin embargo, nunca dudé que era la gracia de Dios y el llamado de Dios y era como desestructurarme a mi vida pasada para estructurarme en una vida nueva, en una vida de encuentro con Jesús. Y puedo decirte que el estar con Él, el orar, el tener ese momento en el que el celular no es lo más importante, en el que no importa si duras más de 30 segundos frente al Santísimo, en el que no necesitas estar pasando hacia abajo para ver qué más vas a encontrar, sino un encuentro profundo con Dios, eso te cambia la vida. Entonces, quizás el celular se convierte en un segundo o tercer plano después de Dios, porque lo más importante es Dios y entonces comienzas a configurarte, a tomar una nueva estructura en Cristo, en comunión, en oración, en unidad con Él, contigo y con los demás. Es una etapa muy bella. Y que también incluye precisamente, ¿no? Como dices, el ir formándote a la imagen de Cristo. Pero algo, Rafael, que también es importante es que, bueno, estos jóvenes, como en tu caso, ¿verdad? Y como todos los hombres llamados a la vocación del sacerdocio, pues también vienen de una familia, también vienen de una comunidad, también nacen de una parroquia, de un grupo juvenil, de un movimiento, de algún encuentro. Entonces, también, Rafael, en esta formación de hombres encaminados hacia este largo proceso de formación en el seminario, Rafael, un poco la importancia también de la comunidad. En primer lugar, la comunidad base, la familia, ¿verdad? Y la comunidad que rodea a estos jóvenes para animarlos, ¿no? Sí, Omar, no hay vocación sin comunidad, no hay vocación sacerdotal sin comunidad y la comunidad necesita a su pastor. Por eso es tan importante que la comunidad siempre esté rezando. ¿Cuál es la primera cosa que podemos hacer para sostener, para apoyar a las vocaciones? Orar. ¿De dónde salen todas las vocaciones? De una familia. Entonces, en las familias es donde se da la vocación. La familia es esa célula básica donde se aprende a amar, donde se aprende a convivir, donde se aprende a servir, donde se aprende a compartir y por eso es el primer lugar donde debemos orar. Aquí en los Estados Unidos hay en la Arquidiócesis de San Antonio una costumbre muy hermosa que he descubierto cuando he llegado aquí y se llama el cáliz vocacional. Depende de la parroquia, será una vez al mes, una vez cada semana, una vez cada 15 días. Después de que termina la misa, antes de que dé la bendición, el sacerdote entrega a una familia un cáliz para que esa familia lo lleve a su casa y durante toda la semana esa familia va a orar por las vocaciones, para incentivar la cultura de oración por las vocaciones, y no solamente por las vocaciones sacerdotales, sino también por las vocaciones religiosas, a la vida consagrada, y también por las vocaciones hacia el matrimonio, y también hay vocación hacia la vida de ser no casado. Entonces, la vocación surge, se nutre en una familia y luego después de la familia, que es la comunidad básica, en la comunidad más extendida. Por eso los grupos apostólicos, los ministerios son tan importantes para que si alguien mira que un muchacho pudiera ser llamado, pues hay que apoyarlo, hay que orientarlo y hay que motivarlo para que pueda hacer su respuesta primero auténtica y luego generosa. Exactamente. Y sobre todo, Rafael, a volver a traer a la mesa de la normalidad, si lo queremos ver así, la posibilidad de la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Es decir, que no sea como un shock, como algo impensable, ¿no? Que llegue el hijo varón, no sé, acabando la etapa secundaria o, ¿por qué no?, acabando la etapa del colegio, de la universidad, y que se presente a la familia y siente esta vocación, y a la familia muchas veces de pronto lo vean como algo que es anormal, como algo que no puede ser, o sea, piénsatelo bien, ¿no? Entonces, también, Rafael, un poco la importancia de presentar la vida, la vocación al sacerdocio como parte también, una seria posibilidad y muy normal en el crecimiento de un hombre, ¿no?
Sí, así como son normales la vida, la vocación al matrimonio, también es muy normal la vocación al sacerdocio. Quizás hay más vocaciones de las que hemos visto. Podemos decir que hay carencia de sacerdotes hoy, que Dios está dejando de llamar a los hombres para que sean sacerdotes. No, seguramente no. Jesús siempre está llamando, pero a veces quizás embebidos entre tantos ruidos no ponemos atención y luego no apoyamos. Y es porque a veces tenemos miedo. Pero puedo asegurarles a cualquier familia que cuando uno de sus hijos se va al seminario, Jesucristo ocupa su lugar en esa casa. Esa casa, esa familia se va a llenar de dicha, de gracias del Señor. Así es que cuando haya un muchacho que siente la inquietud o que expresa que quizás pudiera ser alguna posibilidad, hay que juntos orar, hay que acompañarle para que siempre de la mano de la familia este joven se sienta acompañado, fortalecido y motivado para que responda auténtica y generosamente, y verán que las gracias de Dios se van a convertir en una fuente inagotable de más gracias y de más gracias y de más gracias. Conozco una gran cantidad de familias que tienen a un seminarista, a un sacerdote, y muchas de esas vidas de esas familias han cambiado radicalmente después de que ese hijo ha ido al seminario. ¿Por qué? La vida del seminario, la formación del seminario, no solamente impacta en el que está siendo formado, sino también en toda su familia, todo alrededor, y no solamente su familia nuclear, sino también su familia extendida y a veces también hasta su comunidad parroquial y la comunidad extendida en la que él ha participado. Así es, ¿no? Qué maravilloso poder, ¿por qué no participar? Y por qué no hasta cierto punto reclamar y decir, oye, ese sacerdote nació de mi comunidad, nació de nuestras oraciones, nosotros sin conocerlo rezábamos por él. Y me encanta, Rafael, esta imagen que nos presentas, que quiero que se nos quede bien presente a las familias, sobre todo aquellos que tenemos hijos varones, ¿verdad? Y que, bueno, pudiera ser en un futuro, si es su vocación y la voluntad de Dios, ¿por qué no? Cada que se va un hijo al seminario, pues Jesús viene y toma su lugar. Esta imagen, no sé, alguien tendrá que pintar un cuadro de esta maravillosa imagen de, ¿verdad? Como no es que estés perdiendo un hijo, al contrario, estás ganando a Cristo todavía con una relación más íntima para la familia. Rafael, en este proceso de la formación, formando hombres para el pueblo de Dios, formando sacerdotes en el seminario, en esa primera etapa, en esos primeros meses, en esos primeros años, ¿qué fue algo que a ti te sorprendió que no esperabas encontrar en un seminario? No sé, tal vez fue alguna clase, alguna materia, algo que te compartieron, algo que estabas estudiando. ¿Qué fue lo primero que te sorprendió que dijiste, wow, no esperaba encontrar esto aquí? Quizás fueron dos cosas. Lo primero era este mundo de contemplación, de una quietud, de una paz que quizás es indescriptible, que se experimenta cuando llegas al propio lugar del seminario. Al cruzar la puerta del seminario, te encuentras con una paz como que Dios habita allí. Efectivamente, Dios habita allí de una manera singular. Lo hace también en el templo, está también en nuestra casa, está en todos los lugares. Pero en el seminario, en donde Él ha llamado a algunos cuantos para que formen parte de su sacerdocio, ahí se encuentra de una manera muy particular. El seminario es el corazón de la diócesis. Entonces, cuando tú cruzas el umbral de la puerta del seminario, ya sientes una paz indescriptible. Eso para mí, yo venía de un ambiente de mucho trabajo, de mucho dinamismo, de mucha actividad, y entrar en el seminario, encontrarme con esa paz y esa quietud que te llenan el corazón, que te desbordan el corazón con algo que, puedo repetirlo, es indescriptible. Jesús es nuestra paz. Y ahí en el seminario se encuentra Jesús. La segunda cosa que encontré fue maravillosa y que no esperaba. Era una alegría desbordante. Aquella alegría de tantos jóvenes completos, sanos, auténticos, que se desbordan de alegría y todo es motivo de fiesta y todo es motivo para celebrar y todo es motivo para decir una broma y todo es motivo para hacer un chascarrillo y todo es motivo para volver a reír y volver a celebrar. Esto es desbordante, es una alegría que se contagia y que luego se convierte en una fuente que produce más y más y más y más y más y más y más alegría. Y una tercera cosa, quizás ahora pensándolo bien, es que también el seminario es
es un círculo virtuoso. Estamos acostumbrados a hablar de los círculos de pecado o de los círculos viciosos, pero el seminario es un círculo virtuoso, donde los hombres ponen sus talentos al servicio de los demás y encontrarás muchachos que uno es bueno en la escuela, bueno para la gramática, bueno para la historia, bueno para la filosofía y además toca un instrumento o quizás toca dos y quizás canta y también sabe un oficio y también es muy bueno para convivir y compartir y para organizar fiestas. Entonces, es un círculo de virtud en donde las virtudes de todos esos muchachos se ponen al servicio de los demás y no quiere más que ayudar. Y ayudan gratuitamente y están colaborando uno con otro gratuitamente, que quizás eso es difícil a veces de encontrar afuera. Definitivo, ¿no? Y también, Rafael, habrá algunos que han de cocinar muy rico, ¿no? Habrá más de uno También, que también. que la cocina, porque nuestros sacerdotes siempre, en este proceso, en este círculo de virtudes, pues muchas veces, ¿no? Les toca cocinar. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿En Bueno. qué seminario has probado tu mejor platillo? Ay, no podría decirte, mira, estuve en Arandas, Jalisco, ahí nos hacían unas quesadillas deliciosas. Yo soy de Jalisco, de Los Altos, y entonces ahí comemos mucho el pozole, los tamales, esto es las carnitas, estos son deliciosos. Y en los tres seminarios lo hacían de una manera espectacular. En Arandas, Jalisco, en el Ojo de Agua, allá hacían unos tacos de pastor Mm. deliciosos y unas quesadillas todos los días. Hacían unas quesadillas deliciosas. Yo creo que habré ganado ahí algunos 5 kilogramos. Y luego en San Juan de los Lagos, ahí hacían, todos los platillos eran riquísimos, pero hacían un pescado delicioso y una carne asada. A veces nos tocaba los sábados sobre todo, nos hacían unas carnes asadas, unos bistecs, pero riquísimos. Y a veces nos tocaba el ministerio en la catedral y llegábamos cansados del sol y estar en la catedral todo el día. Llegábamos recibidos con unos platillos de carne asada deliciosa y había muchos postres también. Y luego ya aquí en San Antonio, pues he encontrado una cocina, aquí la dinámica es diferente, aquí me gusta mucho cuando preparan unas enchiladas, le ponen un queso. En San Antonio es muy típico el arroz, las enchiladas, la comida Tex-Mex, pero hay unas enchiladas que están deliciosas, exquisitas, que pudieran ser exclusivas o únicas de aquí. Pues mira, con esta bella descripción de lo bien que se come también en el seminario, ¿verdad? Pues queremos de nuevo, ¿no? Yo creo que hacer esta invitación a aquellos jóvenes, a aquellas familias que de pronto empiezan a tener de nuevo, volviendo a estas palabras que decía Rafael, que compartía del seminario en México. Si te late, pues adelante, ¿no? Acércate al Señor, ten este encuentro y que de nuevo, pues vamos viendo que los hombres de Dios para su pueblo se van formando en comunidad, se van formando con una vida de oración, con una vida de estudio y también con una muy buena comida. Vamos a tomar un pequeño corte, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias a todos aquellos que ya nos siguen en Facebook. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestros programas. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el Spotify, le gusta el podcast, también ahí nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Continuamos Perspectiva Católica. Omar Aguilar, hoy hablando acerca de la formación de los hombres de Dios para su pueblo, hablando de la vida en el seminario, cómo se vive, qué es lo que conlleva, cuáles son los retos, cuáles son las ventajas y las virtudes y todo aquello, incluido la buena comida que se encuentra en el seminario. Para eso estamos compartiendo con Rafael Becerra desde San Antonio, Texas, desde la Arquidiócesis de San Antonio, en donde él hoy mismo está en el proceso de diaconado transitorio en preparación para su pronta ordenación, la cual
cuando este programa esté en el aire, pues ya habrá sucedido. Así es que de nuevo, una vez más, Rafael, pues muchas felicidades adelantadas. Me gustaría pensar que somos de los primeros que te estamos felicitando por adelantado, ¿verdad? Una gran alegría y en un futuro lo volveremos a tener aquí. Estoy de eso seguro, ya como sacerdote para la Arquidiócesis de San Antonio, para el pueblo de Dios. Rafael, terminamos la última parte de una manera muy, pero muy rica, muy entretenida, dándonos una buena descripción de la buena comida en Jalisco, comiendo pescado, enchiladas patentadas en San Antonio, Texas, con su queso propio y todo esto. Pero bueno, continuemos hablando acerca de la formación de aquellos hombres que algún día serán sacerdotes para servirnos. En la primera etapa de la formación dentro de la vida del futuro sacerdote, de la vocación, se encuentra la teología y se encuentra también la filosofía. ¿Qué es lo que se estudia primero y por qué se comienza de esto? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos va primero y por qué comienzan de esta manera, Rafael? Fíjate que en la formación del seminario se da una formación integral y entonces a nivel mundial hay un documento base que se estudia y que se prepara en el Vaticano, escuchando a todas las diócesis del mundo en torno a la formación de los seminarios. Entonces, la primera etapa después del curso propedéutico de nivelación o introductorio, en el que se busca encontrarse con uno mismo, con Dios y con los demás, la primera etapa después de eso se llama discipulado. Es la etapa en la que el seminarista va caminando detrás de Jesús, siguiendo a Jesús y busca convertirse en uno de sus discípulos. Y entonces, en esta etapa del discipulado, dice la Ratio Fundamentalis, la más actual que tenemos, es este documento que se produce a nivel internacional en el Vaticano y que es la base de la formación de todos los seminarios en el mundo. La Ratio Fundamentalis se hizo en el 2016, dice que en esta etapa del discipulado, en el área intelectual se debe de estudiar filosofía. ¿Y por qué filosofía? Porque lo primero que busca un sacerdote es entender al ser humano. ¿Cuál ha sido el proceso histórico del desarrollo del ser humano? Y entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un sacerdote es un maestro de humanidad. No solamente que sabe mucho, sino que es un maestro de humanidad. Por eso la primera etapa de discipulado, si bien continúa el aspecto formativo y de seguimiento de Jesús, tiene que conocer al hombre y conocerle profundamente. Tiene que conocer al ser humano en todas sus dimensiones, en todas sus facetas. Y entonces ahí estudiamos desde la filosofía presocrática, la filosofía antigua, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, filosofía social, filosofía del lenguaje, filosofía de la educación. Entonces es una formación extraordinariamente rica. Generalmente son propone la Ratio Fundamentalis que sean 3 años de formación en el ámbito de la filosofía, y esto le da al seminarista una visión muy amplia de todo lo que es el acontecer, de cómo se generan las diferentes estructuras de pensamiento en el hombre, y así puede tener un primer acercamiento. Pero uno pudiera pensar que solamente se trata de estudios y no es así, no se trata, esa solamente es una dimensión. Y en la formación del seminario hay 4 dimensiones. La primera es la dimensión espiritual. Y entonces en esta etapa de discipulado, en la dimensión espiritual, se busca que el seminarista pues sea un discípulo de Cristo. Y luego tenemos la dimensión intelectual. En esta dimensión intelectual se busca que conozca al ser humano. Y luego tenemos la dimensión pastoral. Y en esta dimensión pastoral se busca que el seminarista pues tenga un encuentro de ministerio con la gente. Y luego tenemos la dimensión humana, que es esta dimensión en la que el seminarista madura su llamado, reconoce su llamado y avanza y confirma este llamado que ha recibido, y además va integrando todas las facetas de su ser hombre como llamado para ser un sacerdote de Dios. Y que precisamente no parten desde la realidad que se tiene que primero que nada conocer y descubrir como hombre. Y Rafael, y lo va preparando para las diferentes realidades que va a vivir un sacerdote, porque, bueno, ya como sacerdote de pronto, no sé, en un principio, le tocará una parroquia en un área rural.
en donde la vida se vive diferente, en donde las necesidades y realidades son diferentes, pero después lo pueden mandar a una parroquia, a una comunidad, no sé, en medio de una ciudad, en donde de nuevo hay otro estilo de vida, otras necesidades, otras realidades. Entonces, en esta primera etapa de discipulado, de seguimiento de Jesús, también es ir ayudando al joven de que también se vaya todavía conociendo más a profundidad, ¿no, Rafael? Sí, así es. En esta etapa, pues se busca que se conozca profundamente, que tenga integrados todos los aspectos de su vida. Y una cosa que ha integrado la Ratio Fundamentalis es un acompañamiento, ya se hacía en algunas diócesis, es un acompañamiento psicológico. Si hay algún muchacho que necesita integrar alguna de las facetas de su vida, por decir así, tuvo una situación complicada con su familia y no ha integrado bien o reconocido bien ese proceso de su casa, bueno, esta forma de acompañamiento psicológico, porque es una realidad que todos vivimos, que tenemos un psique y que ahí se dan diferentes procesos. Bueno, este acompañamiento le ayuda al joven a madurar e integrar esta realidad de su vida y a ponerla en el servicio de los demás como discípulo de Cristo. Exactamente, ¿no? Esta invitación, este continuo caminar y que va incluida esta parte que Rafael, ¿se viven separadas o se van integrando una con la otra? El discipulado, esta primera etapa, sobre todo en la parte del intelecto, encaminándonos hacia la vida pastoral. ¿Cómo se vive dentro del seminario? ¿Están muy marcadas o de nuevo se van entrelazando unas con las otras? Se trata de que sea un proceso integral porque somos seres completos, somos seres integrales que no podemos dividirnos y decir, pues en el futuro seré un sacerdote que seré solo conocimientos o seré un Ujú. sacerdote que seré solamente pastor, estaré solamente al servicio de la comunidad. No, desde el principio en el seminario se busca de que haya integralidad, de que tú seas bueno en el ministerio, bueno en las clases, bueno como ser humano y bueno también en tu vida espiritual. Por supuesto que la vida espiritual es la base de todo. Si tú no tienes un buen encuentro con Dios, si no tienes una buena vida espiritual, luego entonces quizás no seas tan buen ser humano. Luego entonces quizás no hagas una pastoral tan buena y luego entonces quizás no tengas una vida intelectual tan buena. Lo mejor será tener todo esto integrado. Por supuesto que todos tenemos diferentes características, algunos se nos facilitan más unas cosas que a otros, pero también la gracia de Dios está siempre presente. Hay que acordarse que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. Entonces, por eso será importante que siempre un joven que está en ese proceso de discernimiento en el seminario, siempre esté abierto, abierto y sea honesto, para reconocer sus errores, para reconocer sus limitaciones, pero también abierto para dejarse formar. Los formadores integran un papel fundamental en la vida del seminarista y aunque el primer agente de la formación es el seminarista, es importantísimo que el seminarista esté abierto a la formación y a que los formadores le vayan moldeando y que ellos le ayuden. Y cuando tú eres un libro abierto para que los formadores te vayan formando, los formadores son, por así decirlo, la voz de Dios que te está hablando de manera concreta. Y entonces con ellos tú vas creciendo y te vas desarrollando y esto te pone en marcha a la siguiente etapa. Exactamente, te va encaminando y que te va ayudando algo que tú mencionabas en el segmento anterior, Rafael, y que puede ser una realidad para más de un joven, ¿no? A veces estar todavía lidiando y trabajando con ese miedo. Tal vez no soy digno, tal vez no es mi vocación, tal vez, como bien lo dices tú, Rafael, ¿no? Habrá más de uno que dirá, pues es que la verdad no soy el más inteligente, a lo mejor no soy el de más oración, a lo mejor me falta humildad, me falta sencillez, tantas cosas, ¿no? Que se pasan por la mente de un joven que precisamente no al irse dejando moldear van venciendo estos miedos. ¿Cómo fue para ti este proceso, esta etapa de ir confiando plenamente en Dios y poniendo hasta tus limitaciones en las manos de Él, Rafael? Mira, para mí fue un proceso muy bello, primero, de mirar la gracia de Dios en una gran cantidad de signos en mi
persona, en mi familia, mi comunidad, mis compañeros, mis formadores. Y ha sido un proceso bellísimo hasta ahora en el que he podido experimentar la presencia de Dios, cómo Dios me habla, me responde a cada una de las cosas que le he pedido y pudiera decir, hasta hoy Dios me ha dado todo lo que le he pedido y mucho más, mucho más. Yo pienso que el que me haya llamado al seminario ha sido un regalo que Él me ha dado, es un regalo que no he pedido. Nadie de los sacerdotes es digno de ser sacerdocio. Sin embargo, todo es una gracia de Dios. Y por supuesto, en el seminario se enfrentan crisis y hay retos en los que a veces no estamos preparados para ellos y hay crisis que no estamos esperando. Yo las he vivido crisis en el seminario en San Juan de los Lagos, en el seminario aquí en San Antonio, pero siempre hay que estar confiados en Dios. Yo me reconozco como un hombre con muchas limitaciones en muchos sentidos, pero también con algunas virtudes y he tratado siempre de poner esas virtudes y esos defectos en servicio de los demás y también me he tratado de dejar moldear. Siempre, siempre en comunión con mi obispo y siempre en comunión con mis formadores, porque el que no está en comunión, luego cómo pudiera ser un reflejo de la Trinidad, que es una perfecta comunión. La formación en los seminarios está fundada en esa vida interna, en esa comunión de la Trinidad. Tiene una naturaleza cristológica, por supuesto, y tiene una expresión eclesiológica, pero está fundada en la Trinidad. Así es que el seminarista siempre busca estar en comunión, aunque viva un momento de crisis. Yo me atrevería a decir, si no hay crisis, entonces quizás la vocación no es real. Mm. En el discernimiento, en el proceso, en el camino, siempre hay crisis. Y si hay crisis y esas crisis te ciernen, entonces hay que confiar que este quizás pueda ser el camino al que Dios te está llamando. Sí, qué maravilloso recordatorio de toda buena vocación en la vida. Exactamente. Va a tener sus altibajos, va a tener sus momentos de duda, de miedo, de inquietud, de por qué no, de a veces querer renunciar y tirar la toalla, pero como bien lo dice Rafael, pues hay que continuar. Es una buena señal, ¿no? Tener todas estas circunstancias internas y que también se pueden vivir por situaciones externas. Entonces, en esta primera etapa, Rafael, estamos viendo que viene este discipulado, que viene este ir conociendo a la persona, al ser humano, quiénes somos, ¿verdad? ¿Por qué actuamos de ciertas maneras? Que nos va dando una visión que nos encamina hacia el servicio de la pastoral y que conlleva también una parte muy maravillosa y que es muy central en esta vida y en esta formación, ¿no? Que es ya esta parte de la teología, en donde ustedes como seminaristas pasan una buena cantidad de años formándose, aprendiendo y descubriendo, ¿no? ¿Quién es Dios? Háblanos un poco de esta etapa, la parte de la formación en la teología. Si a esta etapa, la ratio fundamental es aquí en los Estados Unidos el PPF número 6, el programa de formación presbiteral número 6, habla de la etapa y le llama la etapa de configuración. Configuración con el corazón del pastor de Cristo. Es una etapa bellísima en la que si tú ya conociste al ser humano, estudiando la filosofía e integrándote como discípulo, ahora ya estás firme y sabes que sí, efectivamente, has sido llamado para esta vocación. Ahora quieres configurar tu corazón con el corazón de Cristo, con el corazón de ese pastor que sirve, de ese pastor que va al encuentro, de ese pastor que va a servir a la comunidad. Y en esta etapa, pues se siguen viviendo los cuatro aspectos, las cuatro dimensiones de formación, la etapa espiritual. Se trata de configurar tu corazón con el corazón de Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? La etapa intelectual en la que se estudia teología, por lo menos unos 4 años, depende de la diócesis, de la realidad de aquella conferencia episcopal de aquel país. 4 años de teología en la que conoces los aspectos de Dios, porque quieres conocer a Dios en su profundidad desde la historia, la tradición, las escrituras, las diferentes corrientes teológicas, las diferentes dimensiones, tanto de la Trinidad como de Cristo, de los santos, de María, de la Iglesia, y entonces esto te ayuda a configurarte más profundamente. En el área humana, pues buscas tú ser ese pastor que esté siempre en servicio, tienes que configurarte como ser humano al servicio de los demás, desde tus limitaciones y luego
después del área espiritual, humana, intelectual, en el área pastoral, donde ya se ve una pastoral más orgánica, de una manera más organizada, ya te ves envuelto en algunos ministerios, quizás Ujú. con cargos más serios o responsabilidades más serias de acompañamiento en la comunidad y cada vez va creciendo. Es decir, una vez que eres diácono, por ejemplo, pues ya participas de algunos sacramentos, ya puede uno bautizar, ya puedes bendecir Ujú. y ya pudieras también recibir el consentimiento de alguna pareja que va a casarse. Entonces, es de manera gradual, pero el asunto es conocer profundamente a Dios y configurar tu corazón con el corazón de Cristo, que es un buen pastor. Exactamente, y que también conlleva, Rafael, algo que es muy cierto, ¿no? Las realidades de cada conferencia, de cada nación, de cada país. Por ejemplo, pensaría yo, ¿no? Que ustedes en el estado de Texas, que tiene una realidad de migración, que tiene una realidad que hay una comunidad migrante, que hay una comunidad que está de paso. Entonces, ¿verdad? Ustedes, de manera particular en el estado de Texas, también como seminaristas, conlleva una formación en estas realidades, ¿no? Sí, y de hecho cada conferencia, la Ratio Fundamentalis es, por así decir, el documento base en todo el mundo para que cada conferencia episcopal en cada país lo pueda adecuar a su realidad. Entonces, Ujú. como conferencia espiritual, como conferencia episcopal, perdón, lo adecúan en su realidad y luego cada pastor, cada obispo lo podrá también adecuar a su realidad. Así como bien lo mencionas, la realidad en San Antonio, la realidad en Texas, pues es una realidad pastoral diferente a la que quizás viven en el estado de New Jersey. Será una realidad diferente a la que se vive en el estado de Maine. Y también podemos decir, la realidad formativa en los Estados Unidos es diferente a la realidad formativa a la que se vive en México. Por eso tan importante que basados en el mismo documento, en la Ratio Fundamentalis, luego cada conferencia episcopal lo pueda adaptar. Por ejemplo, una característica en los Estados Unidos, está creciendo la comunidad católica hispana. Y esto Ujú. es real para todas las diócesis de los Estados Unidos. Y una realidad muy concreta en San Antonio es la realidad y la presencia de los migrantes, miles Ujú. de migrantes que pasan por esta diócesis todos los días y que vienen todos los días y que nosotros tenemos que acompañarlos, ayudarlos, escucharlos, porque finalmente todos somos migrantes en este mundo que vamos hacia nuestro destino final, que es el cielo. Exactamente, y puedo pensar en algunas otras diócesis de los Estados Unidos que hacen parte íntegra de la formación del seminarista, que en la mayor cantidad que se pueda sean bilingües, que tengan un buen manejo del español y, por ejemplo, a seminaristas no de origen hispano que no conocen español, pues durante el proceso de formación, por ejemplo, los mandan a México, los mandan a Centroamérica, a que vivan formación, a que vivan algún tiempo, precisamente para irlos adaptando y preparando a la realidad que se van a enfrentar, pero que Rafael, cabe decirlo y como bien lo dices, es una realidad universal, ¿no? El llamado al sacerdocio es una realidad universal que tiene sus particularidades de acuerdo a dónde lo estés viviendo, de acuerdo, ¿verdad?, a tu realidad, pero que en general se puede decir de cierta manera, Rafael, que hay ciertas líneas, como bien lo mencionas, que son universales de formación, que un chico puede saber, estas líneas van a ser, no importa si decido, ¿verdad? Y soy de Argentina y me va a tocar ir al seminario en Argentina, o me toca ir en Bolivia, o me toca ir en México, o en San Antonio, Texas, ¿no? Hay ciertas líneas que no pueden ser cambiadas, ¿no, Rafael? Sí, exactamente, porque la iglesia es la misma iglesia, es la iglesia universal y es Cristo quien llama y entonces por eso hay que tener un consenso y por eso la ratio fundamentalis en el que se propone la formación integral que es lo básico que cualquier seminarista debe de vivir. Primero un proceso de acompañamiento y de discernimiento fuera del seminario, luego debe de vivir un periodo propedéutico, pudiera ser de un año, y luego debe de vivir esta etapa de discipulado, 3 años donde se busca integrar como discípulo de Cristo y luego unos Ujú. 4 años en su etapa de configuración con el pastor. Pero en todos los seminarios del mundo hay una fundación trinitaria en la Trinidad. En todos los seminarios del mundo hay una formación que tiene naturaleza cristológica y tiene una expresión eclesial en la iglesia. En todos los seminarios, no puede haber un seminario en el mundo que diga, nosotros no vamos a tener teología o en Ujú.
en este seminario en el mundo no va a haber filosofía, no va a haber esta etapa de discipulado. Eso no puede ocurrir. Esta es la base en todos los seminarios. Entonces, todos los seminarios, independientemente de su realidad, todos los seminarios tendrán que conocer profundamente al ser humano y profundamente a Dios para que luego puedan discernir juntos la iglesia y el formando, el seminarista, si Dios le llama, confirma su vocación y entonces sigue la etapa de la ordenación como diácono y luego seguirá la etapa de ordenación sacerdotal. Así es que son etapas sumamente maravillosas, emocionantes que tú mismo estás viviendo en estos momentos. Pero también un aspecto que mencionabas que también vale la pena compartirlo un poquito. La importancia también de la formación en las artes, en la parte del desarrollo físico, ¿no? Decías tú, bueno, pues hay algunos que son buenos para tocar algún instrumento, quizá habrá alguien que es muy bueno pintando, quizás habrá más de uno que sea demasiado bueno practicando algún deporte. También estas partes, esta parte del desarrollo de la persona, también son fomentadas dentro de los seminarios, ¿cierto? Sí, por supuesto, y hay varias áreas. Por ejemplo, habrá seminarios en los que tienen academias, la Academia de Pintura. Casi en todos los seminarios hay una escola cantorum en donde los que son buenos para la música, son buenos para algún instrumento, ahí no solamente se reciben clases, sino que se les da la oportunidad de practicar y de crecer. La mayoría de los seminarios incluso hasta tienen la oportunidad de ir a escuela especializada de música, sea en los veranos, o sea durante el transcurso. La mayoría de los seminarios tienen clases de pintura o tienen clases de dibujo o se dan clases de algún otro idioma. En el seminario tenemos clases de latín, tenemos bases de griego. Entonces hay oportunidad para el desarrollo de tus talentos siempre con la perspectiva de poner esos talentos y esas virtudes al servicio de los demás. Por eso decía que es una escuela de virtud. El seminario es una escuela de virtud que se desborda al servicio de los demás. Donde hay un seminario, ahí hay una fuente de gracia inagotable hacia alrededor. Hacia alrededor. Por eso el seminario es el corazón de la diócesis, por eso así lo tenemos que querer, lo tenemos que apoyar, lo tenemos que impulsar, porque en ese corazón de la diócesis ahí late Cristo y ahí se desborda su virtud, su amor. Y por eso vemos a sacerdotes tan talentosos en muchas cosas. Habrá alguno que es muy talentoso en una cosa y entonces quizás el obispo le va a ayudar a que siga creciendo en eso que ya es talentoso para que ponga ese talento al servicio de los demás. Que esto es muy importante de mencionar, ¿verdad? Porque pues pensará más de un joven, bueno, pues es que si escucho mi vocación al sacerdocio, pues ya no voy a desarrollar estos talentos. No, por el contrario, encuentras una avenida, Rafael, podemos decir una avenida todavía más ancha, ¿no? Más universal en donde compartir, ¿no? Sí, quizás en tu casa a lo mejor tú no tendrías tiempo para tomar clases de música y al mismo tiempo para hacer deporte y al mismo tiempo para estar en el colegio, en la universidad. En el seminario quizás vas a encontrar todas esas cosas juntas. A lo mejor vas a tener un tiempo porque tienes un maestro que te enseña piano y además tienes un maestro que te enseña música y otro que te enseña solfeo y a lo mejor tienes tiempo para hacer deporte. Entonces puedes desarrollarte muy, muy profundamente en todas estas áreas de tu vida y te gusta, por ejemplo, el soccer, pues vas a tener la oportunidad de desarrollarte en ese ámbito. Quizás no seas un deportista profesional, pero sí podrás encontrar deportistas de muy buen nivel. No solamente una vez a la semana, quizás puedas tener y practicar ese deporte todos los días. Y quizás termines en ese famoso torneo en el Vaticano que se realiza año con año entre Sí. seminarios, ¿verdad? ¿Te ha tocado ir de perdido a echar porras, Rafa? He sido muy malo en los deportes, esa es una de mis limitaciones, pero sí me ha tocado participar, siempre participo, me ha tocado participar en las diferentes convivencias deportivas que son fabulosas, es una de las cosas que la mayoría de los seminaristas nos gustan. Se hace una convivencia deportiva en el seminario, a veces entre las facultades de teología, a veces entre las dos facultades, a veces entre otros seminarios. Aquí en San Antonio, por ejemplo, los torneos y las competencias son entre el seminario de San Antonio y el seminario de Houston. Y a veces nosotros vamos, otras veces ellos vienen, pero es una convivencia muy bonita. Pero también hay esta realidad de las convivencias y de los torneos de manera más organizada a un nivel más alto, los que son mucho más buenos, pues a lo mejor van al Vaticano y allá pueden tener esta experiencia. A mí no me ha tocado hasta ahora, ojalá que algún día me toque, aunque sea llevarles el agua. Pues me invitas, oye, si necesitas ayuda, yo con todo gusto también voy a echar porras, porque tampoco así, que digamos muy bueno para los deportes, pues tampoco. Pero queremos precisamente, ¿no? En este programa
ver la realidad de la belleza que es la formación de un seminarista y escucharlo precisamente de viva voz de un seminarista, este maravilloso proceso de encuentro con la persona, consigo mismo, el encuentro con Jesucristo, el encuentro con la comunidad para ser un Cristo más para la comunidad. Finalmente, esta última pregunta, y no nos va a quedar mucho tiempo, tal vez 30 segundos. ¿Qué significa para ti ese en persona de Cristo, Rafa? Es poder actuar en su persona, extender su amor y su misericordia a todos. Ser un instrumento de unidad y de amor para los demás, de paz. Jesucristo es nuestra paz, Jesucristo es la misericordia, Jesucristo es el amor. Y en esta iglesia todos caben, un sacerdote es para todos. ¿Y por qué no terminamos y nos das una bendición antes de finalizar el programa? Y muchas gracias y de nuevo, una vez más, muchas felicidades en tu ya pronta ordenación. Muchas gracias y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues con esta bendición queremos agradecerles. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Síganos en nuestra página de Facebook, dele like, déjenos su comentario. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y también estamos en Spotify como podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición, pero recuerde, mientras tanto, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.